Mi tío abuelo era un personaje apasionante, libertario, culto por todas las esquinas, sabía todo de música clásica, de pintura, era un lector de gran puntería y era un genio de la educación. Cuando decidió que yo debería, eh, al final de la infancia, leer alguna cosa, no usaba el método de tienes que leer, debes leer, no, era extraordinariamente sutil. De repente aparecía en la mesita de noche de la parte de la casa donde yo dormía en un tiempo en la Ciudad de México. La familia estaba muy apretada económicamente y yo dormía en un closet adaptado. Y entonces en mi mesita de noche, que era una caja, en la parte de arriba aparecían libros. Y mi tío esperaba que, que no le dijera, ya vi lo que me mandaste, sino que los leyera y que algún día los comentara. De tal manera que no ejercía presión sobre estos libros. Y hubo una época al inicio de mi adolescencia en que decidió, mi tío abuelo Ignacio Lavilla, decidió que yo debería leer literatura antibélica, libros contra la guerra. Probablemente porque yo era el primero de la generación de Taibos Lavillas que no había vivido la guerra civil española. Yo nací en el 49, la guerra terminó en el 39 en España. Y no tenía la vivencia y mi tío quería que por lo menos por los caminos de la literatura la adquiriera. Apareció en mi mesita de noche, obviamente, Sin novedad en el frente, de Eric María Remarque, el más potente alegato contra la guerra de trincheras, la Primera Guerra Mundial. Un libro que había tenido una suerte que lo convertía en un libro mítico, que fue el primer libro quemado por el nazismo en las quemas de libros públicas que los nazis hicieron una vez que asumieron el poder. Y, y también fue el primer libro que se editó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Leí Sin novedad en el frente y quedé sorprendido, fascinado. Y apareció luego, Adiós a las armas, de la baronesa de Suttner, que era un libro que creo recordar, estoy hablando de lecturas de hace 50 años, que había transcurrido durante la guerra franco-prusiana, también en la lógica antimilitarista. Y luego, desde luego, Hemingway, al otro lado del río y entre los árboles, la historia del el sanitario norteamericano que estaba voluntario en la Primera Guerra Mundial y que desde ahí ve la perspectiva de la guerra. Además, una bella historia de amor. Yo creo que eran la trilogía de los libros contra la guerra, contra el belicismo. Pasaron los años y cayó en mis manos el cuarto libro indispensable de este arsenal de literatura contra el fenómeno de la guerra, contra el absurdo, la terrible situación de la guerra y todos aquellos que la ensalzan. Fue Adiós a todo eso, de Robert Graves. Graves, luego gran novelista en torno a los mitos clásicos, griegos y romanos, novelista histórico brillante, había sido combatiente en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Trincheras en Europa, y la descripción que hace de la guerra es terrible. Es la descripción de cómo una generación fue quemada, destruida, hecha pedazos. Hasta ahí yo pensaba tener una perspectiva de esta literatura antibélica, muy dura, realista. Se fue compensando con otros materiales, o no compensando,
equilibrando con otros materiales que fueron llegando por otros lados. Pero el segundo impacto en mi vida de lector contra la guerra, curiosamente, sería el nuevo periodismo, cuando el nuevo periodismo aborda los temas de la guerra de Vietnam. La matanza de My Lai y los textos de Seymour Hersh y los narradores de esa generación de periodistas muy virulentamente anti-guerra de Vietnam y que revelaban el juego sucio. Por otro lado, por curiosidades inmensas, me vi empujado durante un tiempo a la lectura del delirio oligofrénico del nazismo y por tanto los rebotes hacia los holocaustos. El holocausto judío, el holocausto de los gitanos, a los campos de concentración, la lógica irracional de la muerte, y toda una gran cantidad de literatura cubriendo los espacios del esoterismo nazi. De esto ya he hablado en otro de estos programas, pero esta dosis de información antibélica me ha acompañado a lo largo prácticamente de toda la vida. Curiosamente, el último impacto, y cuando dices impacto es que te pega en la cabeza como lector, son una colección de libros sobre la cruzada de los cátaros, de las que algún día les voy a hablar con calma, contando. El catarismo es una forma de herejía que se produce en el sur de Francia como reacción a la descomposición profunda de una iglesia dominada por el lujo, el dinero, la corrupción, el placer, los intereses terrenales. Y contra esta herejía, que tiene aspectos singulares de bondad, de limpieza de las relaciones de los hombres con los dioses que quieren adorar, la iglesia desata una cruzada a sangre y fuego. Y a sangre y fuego significa la eliminación de comunidades. Algún día podré venir a platicar con ustedes acerca de los libros de las cruzadas cátaras. Hoy simplemente recordar que en la composición sentimental de un lector, la gran literatura antibélica ocupa un espacio para mí extraordinariamente importante. Y reitero, Sin novedad en el frente, de Eric María Remarque, reitero, Adiós a las armas, de la baronesa de Suttner, reitero, Robert Graves, Adiós a todo eso, y reitero, Hemingway, Al otro lado del río y entre los árboles. No puedo terminar diciendo gócenlos, porque no los van a gozar. Los van a leer de una manera angustiada, vivencias extrañas en el pasado, que son recuperadas con una tremenda calidad literaria. Muchas gracias.